Viernes 31 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a revisar de inmediato temas destacados. Comenzamos con los detalles sobre los comicios de este domingo. Las misiones de observadores internacionales para las elecciones de Ecuador destacan la organización del CNE y descartan indicios de fraude. Hacen un llamado a la clase política y a la ciudadanía para vivir una jornada democrática. Dos aspectos preocupan a la misión de observadores de la UNASUR. Por un lado, la generación de un diálogo violento y agresivo en la campaña, que puede desencadenar efectos de violencia que afectaría a todo el Ecuador. Y el segundo, dice, tiene que ver con el llamado fraude, utilizado como estrategia política por parte de una de las campañas electorales. Igualmente dando una complicidad a las misiones electorales, tanto de la OEA, UNASUR, UNIORE y AWEP. Un rechazo total de que se utilice como estrategia política el tema del fraude cuando es inexistente desde el punto de vista técnico, lo ha podido demostrar la misión de UNASUR y las demás misiones. Por el contrario, lo que estamos viendo es que hay un interés muy grande de parte del Consejo Electoral de atender adecuadamente aquellas observaciones que surgieron como resultado de la observación, sin grandes problemas, sin reparos, más bien con un grado muy importante de celeridad. Vega destaca además los encuentros de las misiones de observadores con las empresas encuestadoras, la Iglesia Católica, con los altos mandos del ejército, las fuerzas políticas y medios de comunicación. El capítulo sobre redes sociales también inquieta. No es un problema del Ecuador, es un problema a nivel del mundo, el tema de ese anonimato en las redes sociales. Toda vez que se presta a que todo el mundo pueda hacer denuncias sin ser probadas. Todo lo que ha visto las misiones ha sido totalmente probado y nosotros descartamos cualquier tipo de fraude desde el punto de vista técnico. Tienen la garantía de que el sistema electoral ecuatoriano ha dado las tecnologías para que no haya fraude y que obviamente sea transparente y público el proceso. Hay unos sectores, digamos, de la oposición que tienen una posición más, un poco más virulenta en relación con eso, pero bueno, esperamos que todo se pueda cumplir adecuadamente y que haya un buen balance de los resultados después del domingo, gane quien gane. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en Loja, las Fuerzas Armadas garantizan que son permanentes custodios del material electoral que se encuentra en esta provincia desde el 26 de marzo, mientras existe preocupación por las intensas lluvias que podrían generar contratiempos en los recintos electorales. Desde el domingo 26 de marzo se encuentra en Loja todo el material electoral que será utilizado este 2 de abril. Son 1.320 kits que serán distribuidos en los 190 recintos. Fuerzas Armadas tiene un cronograma, una planificación y prioridad es primero llegar a esos lugares donde realmente están distantes, por lo general los cantones fronterizos. Todo bajo custodia de Fuerzas Armadas, quienes garantizan la transparencia en el cuidado del material. Totalmente las Fuerzas Armadas están custodiando el material electoral. No ha pedido en ningún momento la seguridad en el transporte del material hasta acá. De igual manera, una vez que nosotros el fin de semana saquemos hacia los diferentes recintos, siempre estará con Fuerzas Armadas hasta su retorno acá. En seguridad actuarán 1.200 militares y 1.300 policías. En lo que existe cierta preocupación es en el clima. Loja soporta intensas lluvias que podrían provocar problemas en recintos. Todos los días del monitoreo que se hace no tenemos ninguna novedad. Esperamos que podamos seguir así. En este momento subimos al ECU 911, quien también integra esta mesa de seguridad electoral, para poder evaluar de parte de todas las instituciones la situación. Podría existir el cambio en un recinto electoral. Eso será confirmado o descartado en las próximas horas. Desde Loja, con imágenes de Luis Cueva, César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Importante también, a las 17 horas del domingo los ecuatorianos podrán contar con una proyección de los resultados de los comicios presidenciales. Perfiles de Opinión será una de las empresas que realizará Exit Poll para ese día. También les contamos... Una de las empresas calificadas por el Consejo Nacional Electoral para realizar Exit Poll el domingo, día de elecciones. El exit poll, que es lo que realizaremos en esta ocasión, es para que nos digan cómo votaron ya. Es después de que se ha ejecutado el voto, tomamos una muestra de electores para, con base a esto, proyectar cuáles van a ser los posibles resultados de las elecciones del día domingo.
A lo largo del 2 de abril, durante el periodo de comicios, esta empresa realizará encuestas en todo el territorio nacional. Esta es una encuesta que realizará Perfiles de Opinión este domingo. Hemos tomado una muestra de 500 recintos. En estos 500 recintos, en total, haremos un número de 45.000 tomas, 45.000 encuestas, con un equipo de 500 encuestadores y un plantel además de centenas de supervisores que estarán desplegados a lo largo del país, tomando a boca de urna la declaración de la ciudadanía de cómo votó. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, asegura que este trabajo permitirá contar con una proyección de los resultados a las 17 horas. Esto nos permitirá tener un resultado con un margen de error de más o menos 2, que presentaremos a las 5 de la tarde en los medios de comunicación, cumpliendo antes con que a las 4 de la tarde entregaremos al Consejo Nacional Electoral como nos ha ordenado hacer para que tengan en el registro allí. Recalde informó que los encuestadores estarán debidamente identificados, contarán con credenciales de la empresa y validadas por el Consejo Nacional Electoral. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y en la ciudad de Cuenca, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, inauguró esta mañana el programa Voto en Casa. Este proyecto se coordinó con el CONADIS, en donde se registraron a los beneficiarios que tienen más del 75% de discapacidad y cuya edad sobrepasa los 64 años. Gloria López, de 78 años de edad, es una de las 92 personas beneficiadas con el derecho al voto en casa en la provincia de La Suay. Hasta su hogar llegó el personal del Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho en el segundo día de comicios adelantados. En estas condiciones de nosotros es muy difícil trasladarse, ir, en todo, mija. Y en cambio ya aquí en la casita sentaditos. La familia agradeció la visita de los miembros del CNE, ya que es la primera vez que en 20 años ella ejerce su voto, ya que por su discapacidad era difícil poder trasladarla hasta su junta. Mi mamá siempre ha participado patrióticamente, le gusta participar de los eventos políticos del país, aparte que la regocijan a mi mamá con la visita de verla, como ya es de la tercera edad y a veces personas así están solas, entonces a ella le encanta recibir visita. El presidente del Consejo Nacional Electoral inauguró esta mañana la jornada electoral Voto en Casa en la ciudad de Cuenca. Este proyecto empezó en el año 2013 con apenas 18 personas en el cantón Ambato y ahora tiene un alcance en las 24 provincias con 883 personas. Convertimos un proyecto en una verdadera política pública de atención a las personas con discapacidad. Eso significa que la inclusión no queda en el discurso, que la inclusión es en la práctica, que la inclusión es el empoderamiento permanente y real de personas que tienen los mismos derechos políticos. Con el comienzo del silencio electoral, Juan Pablo Pozo mencionó que esta es una etapa de reflexión para la población. Por tanto, yo creo que hoy que ya se cerró la campaña electoral el día de ayer y hoy está rigiendo ya el silencio electoral, la veda electoral hasta el próximo domingo, es una etapa que de acuerdo al código es una etapa de reflexión que hay que permitirle al ciudadano que elija libremente y voluntariamente ya expresando su voluntad en las urnas del próximo domingo. Con cámaras de Juan Carlos Játiva, Alberto Ochoa, Ecuador TV. Y como está previsto en el calendario electoral, este viernes se desarrolló a nivel nacional el voto en casa con la ayuda de las juntas electorales móviles. Con la apertura de los kits electorales en presencia de los observadores internacionales, inició el armado de las juntas receptoras del voto móvil a nivel nacional. En el caso de Quito fueron 108 las personas que sufragaron bajo esta modalidad. A nivel nacional se confirmó la inscripción de 766 personas que recibieron la visita en casa de los delegados electorales. A este beneficio acceden los ciudadanos que tienen más del 75% de discapacidad y adultos mayores. En el ámbito de nuestra obligación como Consejo Electoral de que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y nosotros tenemos que facilitarles el acceso a ese voto. En Quito, las juntas móviles recorrieron la ciudad para llegar a los domicilios en donde los delegados del CNE, acompañados de los observadores internacionales, entregaron la papeleta para la elección del binomio presidencial. Beneficiarios como Blanca Rosas, de 82 años, agradecieron la iniciativa interinstitucional que le permitió cumplir con su derecho ciudadano, pues ella ya no se puede movilizar por sus propios medios debido a que padece artritis. No puedo caminar, no, ya he perdido las huellas. Su esposo Julio Valladares, de 92 años, comenta que de esta manera se facilita el ejercicio democrático. Sí, es muy ventajoso porque si no, cuando tocaba llevarle a que vote, que nos tocaba por la Dorotea,
Teníamos que llevarle el carro, el trofeo de subirle en la silla de ruedas. Alcira Quesada, de 68 años, también ejerció su derecho al voto. La molestia en sus articulaciones impide que pueda acudir al recinto electoral con normalidad. Tengo el dolor de los huesitos que me duelen mucho y como tienen que marcarme para ponerme en el taxi, entonces muy doloroso. Al igual que ocurrió con los votos de las personas privadas de la libertad, el material será resguardado por la fuerza pública hasta el día del cierre de las elecciones, cuando será contabilizado. Carlos Flores, Ecuador TV. También en la provincia del Guayas, el programa emblemático Voto en Casa acercó el derecho al sufragio a 153 personas. La organización proporcionada por la delegación electoral se distribuyó en los cantones de Guayaquil, Daule y Milagro. Asimismo, la Fiscalía y el CNE revisaron el marco legal de las infracciones electorales, de ocurrir alguna novedad antes, durante y después de la jornada del 2 de abril, resaltando que ningún fiscal estará en los recintos electorales. Y con el cumplimiento del voto en casa y la instalación de la mesa de seguridad en Manabí, se desarrolló la jornada previa a las elecciones de este 2 de abril. Con más detalles les presentamos el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Generamos este informe desde los exteriores del ECU 911, acá en la capital de la provincia de Manabí, Portoviejo, para contarles detalles de cómo marcha el desarrollo de cara al proceso electoral que viviremos los ecuatorianos el próximo domingo 2 de abril. En horas de la mañana conversamos con autoridades del Consejo Nacional Electoral y aquí les presentamos un informe. Estas urnas contienen los votos de 132 personas con discapacidad de Manabí que hoy votaron. Llegan a la bodega de la universidad bajo la atenta mirada de los delegados de las dos organizaciones políticas. No queda más que decir que el proceso ha tenido una normalidad muy buena desde la primera vuelta. Los delegados de País y Creo aseguran que el proceso en Manabí garantiza absoluta seguridad. El día de ayer tuvimos en PPL, fue un éxito también, estuve yo como veedor, no tenemos ninguna queja. Esto porque en la Universidad Técnica de Manabí, en el traslado de las papeletas, la presencia de ejército y policía es permanente. Igual que en la primera vuelta, nosotros hemos tenido presencia también en esta segunda vuelta, tanto de lo que es la Policía Nacional como de la Fuerza Militar. En la universidad además reposa todo el material que se distribuirá a todos los recintos de la provincia. En la Universidad Técnica de Manabí, que es una entidad estatal, una unidad de educación superior, está instalado nuestro centro de procesamiento de resultados y también está instalado nuestra bodega. Acá también es evidente el trabajo de las misiones de observadores internacionales que están acreditados en el Ecuador. Ellos tienen total libertad para desplegarse en toda la provincia, ya tienen ellos la información de los recintos que hay a nivel de Manabí, la ubicación georreferenciada de estos recintos. Para la tarde se tiene previsto que en el ECU 911 de Portoviejo se reúna la mesa de seguridad para evaluar el desarrollo del proceso electoral. Precisamente aquí en las instalaciones del ECU 911 a partir de las 16 horas se mantuvo la reunión de la mesa de seguridad a la que asistieron autoridades provinciales. Estuvo el gobernador Javier Santos, con quien pudimos dialogar, también representantes de la Policía Nacional, quienes han asegurado que se reforzarán las medidas de seguridad en la provincia de Manabí para evitar cualquier contratiempo. La reunión convocó a todas las autoridades provinciales para evaluar la marcha regular del evento electoral en los 22 cantones de Manabí. El día 2 de abril lo que vamos a vivir es una fiesta democrática. De momento no se registran novedades, pero para evitar contratiempos, el gobernador Javier Santos confirmó que la seguridad se reforzará sobre todo alrededor de la Junta Provincial Electoral. Mañana haremos una inspección en ciertos puntos que creemos que están un poco débiles en los accesos. Las personas solamente se permitirán los ingresos a las personas debidamente acreditadas a la Junta Provincial Electoral. El jefe distrital de policía también participó de la cita y nos dio a conocer la cifra de uniformados que estarán en todo Manabí. 3.094 servidores policiales. Vamos a brindar todo nuestro respaldo y contingente. Nos aseguró que todos los policías cuentan con su credencial para sufragar. Nosotros hemos recibido de forma oportuna esa credencial que nos faculta para ejercer nuestro derecho al voto. A pesar de las fuertes lluvias de estos días, no hay la necesidad de trasladar ningún recinto electoral a otro complejo, aunque sí existió una parroquia rural seriamente afectada. El día de hoy acabo de exponerlo en la mesa de seguridad en Julcuy, en la parroquia Julcuy. Hay 60 familias que están incomunicadas. Estamos viendo la alternativa de poder llevar un proceso electoral. El material electoral, que aún reposa en la bodega de la Universidad Técnica, empezará a repartirse este sábado bajo la vigilancia de la Policía Nacional.
Este es el reporte que nosotros les podemos entregar desde la provincia de Manabí, acá en el litoral ecuatoriano. Muy buenas noches. El reporte de nuestro compañero Alexis Moncayo. Y situación similar en Esmeraldas, reuniones de la Mesa de Seguridad de Autoridades Electorales, así como la realización del voto en casa, marcaron la agenda. El 87% de las personas acreditadas para ejercer el beneficio del voto en casa lo cumplieron aquí en la provincia de Esmeraldas. Los votantes, hombres y mujeres, pertenecen a los cantones Esmeraldas y Quinindé. El proceso inició a las 6:30 de la mañana con un acto de inauguración. Claro que sí he votado, la primera vuelta, la segunda vuelta. Ella misma ha querido, nadie le ha obligado, entonces ella misma ha seguido a dar su voto. Ya para el mediodía, el material recolectado fue trasladado al Centro de Procesamiento de Resultados CPR, habilitado en el Colegio Sagrado Corazón. Es decir, desde hoy hasta el día domingo no sabemos cuáles son los resultados de estas elecciones. Justamente el funcionamiento de este CPR marca un antes y un después en el trabajo electoral de la provincia, destaca su directora Lorena Neira. Antes los resultados oficiales se daban en un mes, en 20 días. Ahora los resultados oficiales se dan en 6 días, se dieron ahora en 6 días. Pues el mismo ha generado una mejor operatividad. Con el único objetivo de que darle totalmente la transparencia, que las organizaciones políticas puedan ver el desarrollo de cada una de las actividades que enmarca en sí el proceso electoral. Ejemplo de ello es la colocación de 4 cámaras de seguridad del sistema integrado EQ911, tanto al interior del centro como en sus alrededores. Hemos tenido las reuniones permanentes con las instituciones articuladas al servicio, tanto con la mesa de seguridad como de manera local aquí como centro, juntamente con los compañeros coordinadores de las instituciones, como para finiquitar todos estos temas y evitar cualquier inconveniente que se pueda producir. En esta jurisdicción en total están dispuestas 1.335 juntas receptoras del voto, en donde deberán sufragar más de 391.000 electores. Con Wilson Lagua y José Luis Rodríguez, en Esmeraldas, Alex Llanos, Ecuador TV. Y este viernes comenzó el silencio electoral y la ley seca. Quienes infrinjan tendrán sanciones. Así lo detallan las autoridades del máximo organismo electoral. Además, ratificaron que el plan operativo para la jornada de este 2 de abril avanza conforme a lo planificado. Este domingo más de 12 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas. El recinto y junta en las que debe sufragar se puede consultar a través de la página web del CNE. Se da clic en el ítem lugar de votación, ingresa su número de cédula y nombres e inmediatamente se desplegarán los datos requeridos. El voto es opcional para ciudadanos entre 16 y 18 años, así como adultos mayores de 65 años en adelante, y para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo. Según la planificación del máximo organismo electoral, todo avanza conforme al cronograma. El coordinador de procesos electorales, Diego Tello, explicó que los kits ya fueron distribuidos a todas las provincias del país. Salieron el 15 de marzo para lo que son los paquetes del exterior y a partir del 23 a las diferentes provincias del país, iniciando lo que es la provincia amazónica por las realidades geográficas que tiene el país. Terminaremos el día sábado ya con la distribución en lo que es el cantón Quito, debido a que aquí se hace la integración con la empresa. Recalcó además que las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad en el transporte antes, durante y después de las votaciones. El consejero Mauricio Tayupanta detalló que se instalarán 41.000 juntas receptoras del voto en más de 3.600 recintos a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral ese día va a tener alrededor de 30.000 personas trabajando, unidos a los 283.000 ciudadanos que son miembros de juntas receptoras del voto. Un primer boletín saldrá el presidente del Consejo Nacional Electoral. A las 8 de la noche tendremos un alto porcentaje de las actas de escrutinio. Recuerda que este viernes inició el silencio electoral tras 20 días de campaña. Está prohibido absolutamente todo tema de proselitismo político, campañas, concentraciones, difusiones, tanto en las calles como también en los medios de comunicación. A ello se suma la ley seca. Arranca a las 12 del día hasta el día lunes próximo a las 12 del día. La sanción para el incumplimiento de esta norma es de $187.50 y la multa para quienes estando habilitados no voten es de $37.50. Si no sufragó en los 2 procesos electorales, la penalidad es acumulativa. Olga Velasco, Ecuador TV. Y durante este fin de semana, diversas instituciones públicas extenderán sus servicios. Por ejemplo, el registro civil atenderá en horario ampliado, mientras las autoridades de la capital garantizan el servicio de transporte.
Para abastecer la demanda ciudadana previo a la segunda vuelta electoral, el Registro Civil pondrá en marcha una nueva jornada de horarios extendidos a nivel nacional en las 39 agencias que disponen de centros de inspección. Sábado 1 de abril vamos a atender de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el día domingo, día de las elecciones, pues de 8 de la mañana a mediodía. El único requisito para poder obtener su cédula pues es pagar la tarifa establecida, que son $15 por renovación o pérdida y $5 por primera vez. El servicio de transporte público en Quito también está garantizado, así lo anunciaron las autoridades municipales. Tanto el trolebús, Ecovía, Corredor Suroriental y Suroccidental se activarán a las 6 de la mañana de manera continua hasta las 22 horas del domingo 2 de abril, para facilitar el traslado de la ciudadanía a los recintos electorales. Así también los servicios aeroportuarios en el país funcionarán con normalidad. Además, para garantizar la seguridad en esta jornada, el ministro coordinador del ramo, César Navas, ratificó que más de 33.000 policías brindarán seguridad a la ciudadanía en los exteriores de los recintos y más de 48.000 miembros de las Fuerzas Armadas custodiarán el adecuado desarrollo del proceso y del escrutinio. Las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, de las juntas provinciales electorales, van a estar a cargo de las dos instituciones, nuestra Policía Nacional haciendo un cerco externo y nuestras Fuerzas Armadas en el control interno. El trabajo del sector seguridad estará presente hasta el día en que se den oficialmente los resultados de los comicios del 2 de abril. A ello se suma el trabajo que efectuará el ECU 911 con las cámaras de videovigilancia. Este organismo agrupa a diversas instituciones de socorro, como el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre otras que estarán operativas este fin de semana. Olga Velasco, Ecuador TV. El resumen de la semana deportiva. Y las mejores jugadas del campeonato nacional. En el equipo dominical. A las 19:22 horas. El equipo. Somos todos. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landin, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. Dos hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes 20 horas. Continuamos. La Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General de la Nación ratificó hoy la calificación de 94 puntos sobre 100, con lo cual Carlos Vaca Mancheno fue designado como nuevo fiscal de la Nación en reemplazo de Galo Chiriboga. Se prevé que la posesión de Vaca Mancheno en la Asamblea se realice la segunda semana de abril. La Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal aprobó hoy el informe que designa a Carlos Vaca Mancheno como nuevo fiscal general del Estado. En el concurso de oposición y méritos para nombrar al sucesor de Galo Chiriboga en el Ministerio Público, Vaca Mancheno obtuvo 94 puntos, resultado que fue ratificado por la Comisión en la sesión ordinaria número 11. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá revalidar el documento oficial en una nueva sesión. La reunión está prevista para el martes 4 de abril. La recalificación se resuelve aquí, no en el noticiero de las 7 de la mañana, como ellos acudieron en un momento antes de que se hubiera convocado a la recalificación. La recalificación ya tuvo sus resultados, se pronunciaron el día lunes, se rectificó lo que debió haberse rectificado, se hizo con absoluta transparencia. El concurso para la designación de fiscal tuvo dos fases.
La prueba de oposición fue elaborada con un banco de 1.502 preguntas, donde el ahora fiscal designado obtuvo 44 sobre 50. La comisión evaluó su hoja de vida para la prueba de méritos y lo calificó con un puntaje de 50 sobre 50. Esto dio los 94 puntos mencionados. En segundo lugar se ubicó Gladys Terán con 84 puntos y en tercer puesto Julio Aguayo con 79,5. Carlos Vaca Mancheno fue docente de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, asesor en el Ministerio de Vivienda e Inclusión Social, asesor en la Asamblea Constituyente, presidió la Comisión del 30S, entre otras funciones públicas. La Comisión Ciudadana receptó el pasado 27 de marzo 7 solicitudes de recalificación de los postulantes, cuyos resultados se entregaron este viernes. El informe final deberá ser aprobado por el Pleno de Participación Ciudadana para que a su vez sea remitido a la Asamblea Nacional, que determinará la fecha de posesión, que puede ser la segunda semana de abril. Y los discursos que incentivan a la violencia por parte de actores políticos de oposición han sido constantes. Este tipo de hechos se han evidenciado en los últimos meses. Los discursos de violencia por parte del candidato a la vicepresidencia de la República de Creo, Andrés Páez, han sido frecuentes, hasta el punto de arriesgar la integridad de menores de edad. Por ejemplo, aquí se observa a un niño sosteniendo un palo y a un borrego de peluche ahorcado. Junto a él está el mencionado político, hecho ocurrido en uno de los plantones de Creo tras la primera vuelta electoral. En estas últimas horas, al sur de Quito, se pudo observar un monigote en su silla de ruedas, también ahorcado. Otro hecho de violencia se produjo este jueves en Ambato. 2 personas, entre ellas un menor de edad, fueron agredidas por una persona de camisa blanca. Cruza la calle y agrede a este joven arrebatándole su megáfono. El adolescente agredido intenta defenderse, pero le es imposible. Luego ataca a un músico. Inclusive periodistas nacionales y extranjeros han sido agredidos de diversas formas. La primera fue la reportera del diario argentino Página 12, Cintia García. Ella fue agredida cuando intentó acercarse a Guillermo Lasso para preguntar sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Andrés Páez ordenó a su personal de seguridad que la saquen del lugar. El segundo caso es el de la periodista colombiana Viviana Bello. Ella representa a Radio Nacional de Colombia. En un evento en el cual también estaba Andrés Páez, fue agredida por sus simpatizantes. ¿Pero por qué me empuja, señor? No le estoy empujando. La seguridad de... Y el tercer ejemplo es el de César García, reportero de Ecuador TV, quien recibió insinuaciones y advertencias directas por parte de Guillermo Lasso. Esto tan solo por cumplir su labor periodística. Olga Velasco, Ecuador TV. La Fiscalía inició una investigación de oficio sobre los incidentes ocurridos en las afueras del Estadio Atahualpa el pasado martes tras finalizar el partido de fútbol entre las selecciones de Ecuador y Colombia. La Fiscalía de Pichincha ya comenzó con las indagaciones. Se ha iniciado el oficio más bien basado en los antecedentes o escritos en este caso en la prensa. A decir de la fiscal Tania Moreno, las indagaciones no solo se centrarán en los hechos en las afueras del estadio, sino en otros delitos. Por ejemplo, las declaraciones realizadas por Guillermo Lasso y por varios de sus colaboradores. Una pandilla de mercenarios extranjeros. Efectivamente, tras la investigación, determinará si estamos frente a un delito de odio, el delito de discriminación. Además, la fiscal Moreno sostuvo que hasta el momento ninguna persona ha denunciado la compra de entradas. No existe ninguna denuncia formal escrita de ninguna persona. Organizaciones sociales en contra del racismo también expresaron su rechazo sobre las declaraciones de Lasso y sus colaboradores. Finalmente, la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, también se pronunció sobre la investigación de la agresión que habría recibido la periodista colombiana Viviana Bello por parte de la seguridad de Andrés Páez. Y llegará a determinar si también estamos frente a un delito de violencia de género, de discriminación, de odio. Bello, quien se encuentra en nuestro país para realizar la cobertura de las elecciones, denunció haber sido intimidada y agredida verbalmente por orden directa de Páez durante el lanzamiento de un libro del prófugo Fernando Villavicencio. Y nos terminan empujando y gritándonos corruptos, venezolanos, guerrilleros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
Mientras tanto, delegados de organizaciones que representan a los pueblos afros recuerdan al país que al ser sujetos de derechos están protegidos constitucionalmente de cualquier forma de maltrato, discrimen o atropello que atente a su honra. Los últimos acontecimientos, que son de dominio público, han motivado la reacción de grupos sociales que representan a los pueblos afros del Ecuador. Reclaman para ellos no olvidar que al ser sujetos de derechos están protegidos por la normativa ecuatoriana ante cualquier acto que atente contra su dignidad de ser humano. Somos sujetos de derecho, consagrado en la Constitución en los artículos 56 y 57, que establecen los derechos colectivos para el pueblo afroecuatoriano. El Código Orgánico Integral Penal incorporó como tipo penal la discriminación. El artículo 176 de la norma penal establece que la persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este es un país que reconoce la diversidad, este es un país que en el artículo 1 de la Constitución se declara como un Estado plurinacional e intercultural. La oligarquía y la derecha nunca ha querido que los indígenas, que los afros o los negros, más bien identificados, se superen, se preparen. La norma en mención acota además que si la infracción es ordenada o ejecutada por servidores públicos, la misma será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Buenas noches. El pueblo ecuatoriano se apresta a ir nuevamente a las urnas el domingo y hay quienes tienen la esperanza de que el tono de la guerra mediática, que ha llegado a tonos verdaderamente execrables, baje. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que así suceda, en la medida en que hay un candidato que ha dicho paladinamente que no aceptará los resultados si él no gana. Hay quienes han sentido indignados y hasta legítimamente atemorizados ante semejantes perspectivas, mientras su candidato vicepresidente ha dicho que anunciará su propia versión de lo que suceda en las elecciones minutos antes de que termine el proceso electoral, rompiendo de esta manera todo tipo de institucionalidad democrática en el Ecuador. ¿Qué es lo que refleja esto? En primer lugar, desesperación, y en segundo, impotencia. Porque a estas alturas, esos candidatos ya saben el resultado de las encuestas, y no solamente de las encuestas desconocidas, sino de esa empresa encuestadora que ellos ayudaron a financiar y que les hizo el juego al principio. Pero sobre todo están conscientes de la distancia que hay con el candidato ganador, que será a estas alturas también imposible de remontar. La democracia no es un sistema en el que manda el que más pataletas hace, ni el que más amenazas profiere, sino el que obtiene la enorme mayoría. Y en este caso, esa mayoría será contundente. De tal manera que lo mejor en estos tiempos de nubarrones es guardar la calma, la serenidad, la cordura. El pueblo ecuatoriano es un pueblo que siempre se ha caracterizado por ser pacífico, que siempre ha buscado la paz, pero también pacíficamente es capaz de defender sus legítimos derechos. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril.
se juega el país en la segunda vuelta? Poco se ha dicho de ofertas programáticas concretas, más allá de altisonantes ofertas electorales que en ocasiones evocan la publicidad engañosa. El análisis, las opiniones y verdades en torno al proceso electoral de nuestro país. El resentimiento y sed de venganza no genera sino mayor resentimiento y sed de venganza. Fernando Casado, analista político, presenta Ecuador Opina. Todos los lunes, 22 horas. Acompáñenos en Ecuador Opina. Está bien, ya tenemos que irnos. Vámonos, a las 3, 1, 2. Así de cerca estuve de ser hombre muerto. Pero dentro de una semana, a las 800 horas, les conviene estar aquí. ¿Todos me entendieron? ¡Sí, señor! Tenemos una semana, 800 horas, volveré. No puede ser. Les diré que estoy muy orgulloso de haberlo seguido en la guerra. Y lo seguí a casa en protesta. Pienso que deberíamos irnos de aquí. Ay, por favor, amigo. Señorita, por favor. Amor y honor, en Noches de Cine. Este sábado, 22 horas 30. Esta persona está desaparecida. Edison Patricio Velastegui Guerrero desapareció el 13 de marzo del 2014 en el sur de Quito. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Autorización 0224. CNE. Elecciones Generales 2017. Continuamos informando. La que se considera ya como la peor inundación en los últimos 20 años mantiene bajo el agua a gran parte del cantón Milagro en la provincia del Guayas. Con la declaratoria de emergencia, todas las instituciones atienden las evacuaciones a zonas seguras de cientos de ciudadanos. La periferia y la zona céntrica de Milagro sufren los estragos del cruel invierno. La segunda creciente del río que cruza la ciudad de Las Piñas anegó barrios enteros como el Cien Camas, Las Pozas, Las Avispas, Las Américas, San Miguel, Los Monos, La Chontilla, Las Margaritas, Asad Bucarán, entre otros. Incluso la terminal terrestre se encuentra inoperativa. El agua desde la rodilla iba sube, hasta que ya nos está dando al pecho. Nos ayuden para ver si que recuperamos algo, ¿no? Todo, hasta los animales también, tenemos que sacarlos. Hay esas animales, las pastillas bravas, hay de todo en el agua. Ya los niños más o menos sacamos un poco y los vigilantes están colaborando con nosotros. El COE cantonal de Milagro permanece activo desde hace más de un mes, con lo que se han podido articular las atenciones necesarias. Y hemos tenido lluvias tan intensas que lo normal es 60 milímetros y en un día hemos tenido 104.1 milímetros. Con fortuna no se han registrado pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, cientos de familias han perdido enseres en sus casas. Por seguridad, también ha sido necesaria la suspensión del suministro de energía eléctrica. Muchos de los afectados permanecen con familias acogientes, mientras que en el albergue municipal de la Ciudadela Las Piñas hay 58 personas y en el de la Iglesia de los Mormones en Los Cañaverales son 23 familias refugiadas. Además de esto tenemos otros albergues ya que están abiertos, como es el Colegio Velasco Ibarra, donde tenemos 10 aulas ya disponibles, y tenemos también en la parroquia Roberto Estudillo la unidad educativa Judith Acuña de Robles. Al momento se abrió una campaña de donación de alimentos no perecibles, agua embotellada y productos de aseo personal para los damnificados, lo que será receptado en los bajos del Palacio Municipal. En tanto que la Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene la alerta naranja para Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Loja, debido a las afectaciones por la época lluviosa. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y en otro tema, a través de un comunicado oficial, el gobierno de Ecuador expresó su posición sobre la situación política que se vive en Venezuela. De inmediato detallamos la postura del país en torno a este tema. En el comunicado oficial de nuestro país se señala que
Los hechos suscitados en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela evidencian una profunda fractura entre el gobierno y la oposición y un impasse entre poderes del Estado. Además se menciona, el gobierno de Ecuador alienta a gobierno y oposición a encauzar la situación a través del mecanismo de diálogo auspiciado por la UNASUR y rechaza cualquier intento de desestabilización en Venezuela promovido desde instancias internacionales. Adicionalmente, el canciller Guillaume Long, en una declaración difundida este viernes en el medio público oficial El Ciudadano, expresó lo siguiente. Hay una grave situación de enfrentamiento entre los poderes del Estado y aspiramos a que esta situación se resuelva lo más pronto posible en aras de la normalización institucional. Por supuesto, en Ecuador han tratado de involucrar a Venezuela en el tema electoral. En nuestro país, ciertos actores políticos de oposición han intentado vincular la crítica situación que se vive en Venezuela con Ecuador, cuando la realidad política, social y económica de las dos naciones es completamente diferente. Sobre esto el canciller Long señaló. Ha sido una constante desde el 2006. Han buscado confundir a la población con el argumento de que Ecuador se va a convertir en Venezuela. Más de 10 años después, la campaña sigue. Pues no, Ecuador no es Venezuela. El jefe de la diplomacia ecuatoriana fue enfático en afirmar que lo que ocurre en Venezuela no puede ocurrir en nuestro país. Nuestra Constitución impide justamente este tipo de impases entre funciones del Estado. Por ejemplo, la muerte cruzada impide que una disputa entre el Ejecutivo y Legislativo sea fuente de inestabilidad política en el país. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y el gobierno de Venezuela rechazó el accionar de algunos gobiernos de derecha de la región y los acusa de injerencistas. Esto mientras el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la Asamblea Nacional tras el desacato. Mediante un comunicado, el gobierno venezolano mostró su crítica a la arremetida de algunos gobiernos de derecha de la región y que son dirigidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No está en marcha ninguna carta democrática, se tomó nota del debate. Además, desmintió que haya un golpe de Estado en el país. El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional a inicios del 2016 y mantiene esa condición hasta la actualidad. Esto debido a la juramentación de 3 diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela en este momento? Que una de las ramas del poder que se conoce como poder legislativo, gracias a que no comparte la idea de que los demás poderes existen, no ha acatado una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Tras ese anuncio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia advirtió que ejercerá las competencias correspondientes al Legislativo y ordenó al Ejecutivo emprender las medidas internacionales que estime necesarias para garantizar el orden constitucional frente a las acciones de injerencistas como las emprendidas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El gobierno venezolano ha denunciado una campaña mediática internacional en su contra y acusó a gobiernos de derecha de querer dañar la imagen del país. Dicen que aquí hay una dictadura, que Maduro controla todos los poderes. Debe ser que entonces yo le escribí el discurso a la fiscal y le escribí la sentencia a la Sala Constitucional. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Un recorte en el gasto público y el fin de los incentivos impositivos a sectores empresariales son algunas medidas que dio a conocer el gobierno de Michel Temer en Brasil, con el fin de intentar enfrentar el déficit fiscal en el presupuesto de este año, equivalente a unos 44.700 millones de dólares. Y a partir de este 1 de abril en Argentina comienza a regir un nuevo tarifazo. Se trata del aumento del 24% en la tarifa del gas para usuarios residenciales y comerciales. El ministro de Energía explicó que el objetivo es lograr un suministro sostenible en el tiempo y subsidiar solamente a los que lo necesiten. Tensión en Paraguay tras la aprobación del proyecto de enmienda constitucional para la reelección presidencial. Además, más de 35.000 niños y niñas de Somalia han sido atendidos por desnutrición en lo que va de 2017. Más noticias en el siguiente resumen. El expresidente de Perú, Alan García, es investigado por irregularidades en la adhesión de la línea 1 del Metro de Lima a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. García, mediante su cuenta de Twitter, señaló:
El fiscal lo cree conveniente. Saludo toda investigación y acudiré a toda cita para colaborar. En Paraguay, 25 senadores aprobaron el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial. Ahora este pasará a la Cámara Alta y luego deberá ser refrendada por voto popular. Hace pocas horas se registraron graves incidentes en el país. La gente salió a las calles a manifestarse en contra de la enmienda y prendieron fuego al Congreso. Más de 2 docenas de fotos del Pentágono tomadas después de que un avión se estrelló en él el 11 de septiembre de 2001 han reaparecido en los últimos días en el sitio web del FBI, 6 años después de que fueron publicadas por primera vez. El portavoz del FBI dijo que las 27 fotos fueron publicadas por primera vez en línea en 2011, pero desaparecieron del sitio debido a un fallo técnico. Según el Fondo de la ONU para la Infancia UNICEF, más de 35.000 niñas y niños de Somalia han sido atendidos por casos de desnutrición en lo que va de este 2017. Además, indicó que los menores que sufren de esta enfermedad severa son 9 veces más propensos a padecer infecciones como el cólera. UNICEF hizo un llamado para aumentar el financiamiento para sus operaciones en ese país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Hasta aquí las noticias por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, vienen los deportes a las 22 horas, las voces de la semana. Y el domingo nos vemos en una jornada especial que transmitirá Ecuador TV, porque Ecuador vive en democracia. Hasta pronto.